¿No ves cómo está cayendo? ¿No ves cómo se mueven las ramas? ¿No ves cómo cae? Con 18 años uno puede prever si un hombre va a tener o no futuro. Tú tienes 20. Es que solo de pensar que me pasaré la vida construyendo casas, he decidido que me voy a ir con los amigos de Chad. Bueno, es una serie que se desarrolla a lo largo de 4 capítulos y que cada capítulo corresponde a un año diferente, ¿no? Entonces, entre el primer capítulo que ocurre en el año 96 y el último capítulo que ocurre en el año 2012 pasan 16 años. Y lo que vemos es cómo este padre de familia, que lo que quiere es, ante todo, proteger a sus hijos y que no les ocurra nada, pero de una forma obsesiva, y finalmente acaba casi por asfixiarlos, ¿no? Con esta especie de sobreprotección tiránica, porque además es a base de autoritarismo. Vemos que no conduce a nada y que fracasa en su intento de controlar tanto la vida de sus hijos como su propia vida. A ver, a mí lo que me interesaba hablar era sobre... Yo quería hablar sobre el miedo y sobre el control, ¿no? Y sobre la necesidad que tenemos delante de la incertidumbre de la vida de intentar controlar todo, ¿no? Entonces armamos este personaje que es Jacobo, que es un tipo obsesivo y que cree que si estás alerta y si estás en guardia y en pie de guerra puedes prosperar en la vida. Entonces luego todo este tema del control decidimos enfocarlo sobre todo en el campo de la paternidad, que creo que es un campo... El de la familia concretamente es algo que a mí me interesa mucho porque creo que es un marco estupendo para contar historias, y además concretamente hablar del miedo relacionado con la paternidad nos parecía muy acertado porque me parece que es algo que no está muy explotado, ¿no? Hablar de la paternidad a través del miedo, y sin embargo me parece que es algo muy común. Yo creo que todos los padres en el momento en que tienen su primer hijo les entra un temor y un vacío, ¿no? El miedo a que les pase algo. Entonces todo esto del miedo al futuro y el estrés que tenemos todos como sociedad de qué nos va a pasar y qué va a pasar mañana, ya cuando tienes un hijo ya me parece que se vuelca completamente en tus hijos, ¿no? Y entonces matar al padre, evidentemente este miedo pues es muy tóxico, y matar al padre es lo que tienen que hacer los hijos del personaje y todos los jóvenes para sobrevivir. De una manera metafórica, a ver si vamos a entender, o no. Sí, es fantástica pregunta, sin duda, sin duda. Pero afortunadamente para eso contamos en el oficio con, primero con un guión extraordinario, que eso te ayuda muchísimo a entender dónde estás y por dónde vas. Pero sobre todo, la figura del script, en este caso, te ayuda mucho. Ha sido complejo eso, porque es cierto que en el rodaje hemos tenido días donde saltábamos de un capítulo a otro, días en los que yo amanecía con una peluca en la cabeza y me metía en la cama con un tinte canoso, lo que significa que... pero bueno, eso tiene que ver primero con que tengas muy claro cuál es el arco de tu trabajo, qué estás contando en ese momento, que tengas muy claro y tengas muy clara la historia circular, cómo se cierra, y tener los capítulos bastante o muy bien leídos, porque una vez que empieza el circo, una vez que empieza el rodaje, tú sabes perfectamente que eso que tú has planteado va a ocurrir. En los rodajes al final, oye, mañana cambiamos tal, empezamos secuencia del capítulo 3 al 2, y vas saltando. Pero eso gracias a que primero yo estaba muy enamorado de la serie, el guión lo llevaba bastante bien trabajado todos, y tenía muy claro cuál era el arco del trabajo y sobre todo cuál era el racor emocional, que es fundamental, ¿no? Dónde te lo llevas y dónde viene. Y luego, por supuesto, insisto, dentro del mundo del cine de la televisión hay una figura que es el script, y en este caso teníamos una mujer impresionante. Un saludo a Belén. Un saludo a Belén. Y no, impresionante porque francamente yo se lo dije y me harté de decirlo y me dolía la boca, porque yo he trabajado afortunadamente con mucha gente, pero lo de esta mujer era extraordinario, porque ella no solamente te decía, oye, te recuerdo que vienes de esta manera y tal, sino cómo estás, cómo está tu emoción, de dónde tiene que venir y cómo debe surgir. Te da unas notas extraordinarias, y eso es una ayuda impagable para un actor, para una actriz. Sobre todo cuando hoy te enfrentas a 10 horas de rodaje y sabes que vas a cambiar en 3 ocasiones y vas a saltar de una emoción a otra porque tienes un lapso de 12 años. Y no hay nada mejor que venga una mujer increíble y me diga, hola, soy Belén. Belén, gracias, cariño. Yo creo que es una serie que tiene capas. Entonces me parece que tiene
o sea, una primera lectura que es la trama, ¿no? Y que es esta relación de Jacobo y su hijo, y que creo que es algo muy simple y muy universal, ¿no? Y que no es más que la historia de un hijo que necesita ser finalmente autónomo, ¿no? Y poder reafirmarse en su forma de ser, ¿no? Y este padre que lo castra, y esto creo que es un drama muy obvio y accesible para todo el mundo, y que creo que todos podemos entender. Y luego sí que creo que hay más niveles de lectura y más detalles que hacen que la serie pues sea, quiero pensar, que hacen que la serie sea más rica, ¿no? No lo sé, uno no sabe muy bien. A mí me encantaría que la viera muchísima gente. Es verdad que es posible que sea un poquito exigente. Más que nada lo digo porque a mí el tipo de series que me gusta ver como espectadora suelen ser un poquito exigentes. Claro. Entonces es posible que al intentar hacer lo que a uno le gusta, pues acabe haciendo lo que uno ve, ¿no? Permíteme. Sí, tienes razón. Y series un poco que te pongan como espectador a trabajar un poquito. Es decir, me parece muy bien. O sea, no es una serie de entretenimiento. Está muy bien que haya serie para entretener únicamente. Pero Matar al padre es una historia que requiere que el espectador evidentemente tome un partido y esté atento a los guiones. Es una historia muy contada, muy bonita, muy humana, con muchos tonos, muchos colores, y claro, te exige evidentemente una atención. Y a mí me gustaría que la gente joven viera esta serie, ¿no? Porque francamente, contando la historia de Jacobo, se está contando la historia de una juventud que ahora está peleándose con la vida y que tiene conflictos en casa muy domésticos, muy tocados a tierra, muy sujetos a tierra. Y es una serie, por eso creo que es una serie, iba a decir casi familiar, pero familiar en el sentido de que me gustaría que la gente realmente la viera con ojos y con la atención que requiere un gran guión como tiene, ¿no? Tiene una enorme historia dentro de esta película, esta serie, no es solamente a ver de qué va hoy esta locura. Hombre, y aquí respuestas no se van a encontrar, pero sí se van a encontrar situaciones reales. Es decir, me refería al hecho de que la serie, el guión, se han tomado en consideración situaciones tan reales como que realmente cada espectador que se asome se va a ver reflejado, seas joven o no. Si no eres joven, también a través del personaje de ella, de la niña, ¿no? De la chica que se marcha a París con sus conflictos, sus emociones, su embarazo deseado o no, su vida, su conflicto, su padre que no está, su madre que no llega, Marcel, maravilloso actor, que es el que hace de nuestro hijo un chico también un poco a la deriva, absolutamente, sí, a la deriva, porque su padre lo tiene acogotado, le exige, no le deja respirar, cree que la vida es lo que su padre tiene que decirle todos los días, y él se revela, y yo sé que ese es el conflicto normal. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Digo, esta serie es fantástico que la gente la vea, joven la vea, porque están contando algo que tiene que ver con su vida y con su realidad, y con un futuro muy incierto. Sí, respecto a lo que decías, yo creo que justamente es esto, ¿no? Una serie que reflexiona sobre el tema de aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? Que es algo que el personaje principal, que es Jacobo, este tipo obsesivo, no sabe hacer. Yo recuerdo que a lo mejor es algo que a los jóvenes nos cuesta un poquito más, ya no sé si ponerme, en qué categoría ponerme ya. Joven, pero yo me acuerdo que mi padre un día me decía, mi padre pues ha tenido una vida pues que parecía una vida muy, y luego pasaron cosas que lo colocaron en otra situación que él nunca hubiera esperado, y él después de esto me decía, yo siempre me había imaginado la vida como una carretera, ¿no? Y sin embargo ahora me doy cuenta que la vida es un campo en el que pues no hay un camino trazado, ¿no? Y esto que es tan sencillo y tan obvio, pues es algo que creo que te hace falta vivir, ¿no? Y que pase el tiempo para darte cuenta. Y la serie me parece que habla un poco de esto, ¿no? De la... Jacobo se piensa que la vida es una carretera, Jacobo piensa que va a llegar al semáforo en tal momento y que tal, y luego resulta que a medida que pasa el tiempo se va frustrando porque nada es como él había previsto, y esto me parece un aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que en general es verdad que en la ficción tradicionalmente hay
un relato pues con unos personajes que suelen ser personajes virtuosos, personajes heroicos, hay una serie de instituciones pues como la familia que se ha retratado pues de una manera, unos códigos morales, ¿no? Y todo esto es lo que nosotros llamaríamos, ¿no?, la normalidad, ¿no? Y hay un relato, que es el relato de la normalidad, que ejerce muchísima presión sobre la gente, porque la gente, efectivamente, pues yo tengo la teoría de que todos somos tremendamente disfuncionales, ¿no?, y tremendamente anormales. Entonces, el hecho de tener este relato delante que parece, te hace sentir presionado, te hace sentir frustrado, ¿no?, por no llegar a esta especie de criterios de normalidad, ¿no?, que efectivamente un personaje como Tomás sufre esta presión, y es el relato del padre. Para el padre, claro, lo normal es acabar los 18 el colegio, hacer una carrera, ser autónomo cuando toca. Entonces, Tomás dice, yo quiero tener una vida normal, porque Tomás lo que quiere es gustarle a su padre, ¿no? Entonces, él quiere tener una vida normal, y tener una vida normal no casa con tengo 28 años y vivo en casa de mis padres y no tengo trabajo y todos los proyectos que emprendo fracasan, ¿no? Entonces, la serie sí que en ese sentido desafía un poco, si quieres, el relato, y plantea pues una cotidianidad repleta de personajes muy torpes, muy extremos, que yo creo que son más fieles o más cercanos a la realidad, al menos la mía y la gente que conozco y yo misma, que no a lo mejor la típica película más clásica en donde la gente responde a unos estándares muy perfectos, ¿no? Pero para eso ya están las otras series, es decir, para contar que todo está en su lugar y que todo es magnífico y que la felicidad empieza en una mesa, en una familia con hijos, pues eso que lo compre quien quiera. Pero en esta serie yo creo que lo que ha dicho Mara está muy bien, porque pedir normalidad es déjame ser como quiera ser. Y eso aquí parece que en la ficción que se puede ver, y incluso en la literatura todavía, en el teatro, en la publicidad, por supuesto, hay unos cánones, unas formas, un rigor, una religión, una pauta, una conducta que lleva justamente a lo contrario. No me extraña que la gente joven esté absolutamente desquiciada y con un sentimiento de abandono profundísimo, ¿no? Porque nadie da respuestas. Y en la familia, evidentemente, en ese divertimento que es la familia, la mayoría lo pasa muy mal. Sí. Pues en todo eso que has dicho, que es una gran verdad, y en su gran torpeza, la torpeza de no tener una mínima habilidad para hacer nada, ¿no? Porque en el fondo Jacobo no deja de ser hijo. Al final todos somos hijos de alguien, y la vida te sorprende con que tú, que eres hijo de alguien, de repente has sido padre de un hijo que será, en fin. Entonces esa cadena, ese hilo, esa cosa eléctrica que nos yo creo que a los padres, a los hombres, les paraliza. Jacobo no tiene ni respuestas para su vida, ni respuestas para la vida de su hijo. Por tanto, se hace un hombre absolutamente cerrado, pensando que en el orden, en la disciplina, en lo que hay que hacer y lo que se debe hacer, que es lo peor, la vida está ahí. Pero no deja de ser un hijo todavía. Es un señor muy herido, un tipo particular. No quiero aquí destripar nada de lo que se va a contar luego en los capítulos subsiguientes, pero se entenderá, ¿no? Porque está muy bien contada la serie, es un guión extraordinario. En el fondo es un hombre pues un poco lisiado, no físicamente lisiado, pero lisiado, emocionalmente lisiado, y la vida hay que hacerla todos los días. Para mí es una oportunidad haber tenido la posibilidad de rodar este proyecto, tanto para experimentar como un formato que me parece que es un formato más, que antes a lo mejor no me planteaba, ¿no? Por ser la televisión, pues a lo mejor un formato antes pues mucho más limitado a nivel creativo, y ahora al aparecer Movistar o otro tipo de plataformas se abre la ficción televisiva a algo mucho más interesante, que me permite explorar pues mucho más a los personajes, que permite trabajar de otra manera el guión, etcétera, ¿no? Y pues ha sido un reto, y ha sido un divertimento también, ¿no? Para mí, pues esto, y espero que no sea la última vez. Tampoco quiero abandonar el largometraje, tampoco, como del mismo modo que tampoco abandoné el cortometraje cuando hice mi primer largo. Creo que el audiovisual tiene
Es un campo pues, en donde hay muchísimas maneras de trabajar el cine, ¿no? El cine es amplísimo, es muchísimo más amplio de lo que llegamos a ver normalmente, ¿no? Quién sabe, no creo que, ojalá, no sé, algún día, por ejemplo, hiciera un documental, ¿no? Es algo que podría ser también algo muy apasionante, no sé, pues lo que te digo, una oportunidad. Abre la puerta, que no te voy a comer. Abre la puerta. ¿Con qué quieres vivir? ¿Con tu padre o con tu madre? Contéstame a lo que te pregunto. ¿Con tu padre o con...? Es decir, que aunque usted lo hace todo bien, todo le sale mal. ¿Perdón? Tiene usted un pequeño trastorno obsesivo. Oye, no me de charlas.